definición, antecedentes, epidemiología, etiología, clasificación de los agentes etiológicos, el cuadro clínico, diagnóstico, qué órganos están afectados, agentes químicos, físicos, biológicos y las medidas preventivas. Todo en resumen. Les voy a compartir unos artículos para que ustedes puedan revisar, puedan leer. Sí, pues bien, ahí en el subíndice, como verán, allí está la referencia de donde se ha obtenido la información y que vendría a ser el cáncer ocupacional, ¿no? Entonces está en un grupo de enfermedades que afectan a cualquier órgano. El cáncer ocupacional, en cuanto a su clínica, adelantándome, es semejante a cualquier cáncer común. Ocupacional porque se hace la asociación con un agente dentro del lugar de trabajo. Pues bien, este grupo de enfermedades afectan a cualquier órgano y que se desencadena por la exposición inadecuada y o prolongada a una o varias sustancias carcinógenas que tienen características, pueden ser químicas, pueden ser físicas, pueden ser biológicas, entre otras, que están presentes en el entorno laboral. ¿Qué sustancias químicas? Ustedes tienen una lista de enfermedades profesionales, así que ahí revisen en el último capítulo, en el grupo 6, y también en el desarrollo de los otros grupos te hace referencia. Pero si ustedes van al 6, ahí están todos los agentes que te pueden causar cáncer, sobre todo los químicos, ¿no? Ahí se detalla más los químicos. Pero también tenemos agentes físicos como la radiación y los biológicos que también causan cáncer, como la hepatitis, ¿no? Hepatitis B, hepatitis C. ¿Hay exposición ocupacional? Sí. ¿En quiénes? En este caso, en los biológicos, personal de salud, ¿no? Y estos agentes tienen que estar presentes en el entorno laboral, tienen que estar presentes en el lugar de trabajo, tienen que estar presentes en las actividades que realiza el trabajador y ahí está uno de los componentes para poder hacer la asociación causa-efecto, la exposición. Puede estar el agente en el lugar de trabajo, pero tú no te expones. Entonces tiene que haber exposición para decir, sí, efectivamente este cáncer, esta patología fue causada por un agente en el lugar de trabajo. Pues bien, a ver, veamos este videito, que es cortito. ¿Sabías que el tipo de ocupación se puede asociar a diferentes tipos de cáncer? Los cánceres más asociados son cáncer de pulmón, cáncer de mama, leucemia, cáncer de piel. Los agentes cancerígenos pueden ser químicos, físicos o biológicos. Tenemos el cloruro de vinilo, por ejemplo, el cual se ha asociado al angiosarcoma hepático, el asbesto, con cáncer de pulmón, por ejemplo, arsénico, asociación a cáncer en las vías respiratorias, la benzidina, el tricloroetileno, el níquel, que también se han asociado a cánceres como el cáncer nasal, se ha asociado a leucemia, cáncer de vejiga. ¿Cómo podemos evitarlos? Usando las medidas de protección personal dadas en nuestros trabajos, haciendo y evitando el contacto directo con estas sustancias y acudiendo a nuestros chequeos preventivos. Por eso, llénate de vida, no de cáncer. Bien. Como antecedentes tenemos que, miren, en el año 1775, ya este médico cirujano inglés Percival Pott señaló la relación existente entre cáncer de escroto y los desolinadores. ¿Qué sustancias, qué químicos, qué agentes se exponían? Como pueden ver acá en las imágenes, acá está el médico cirujano, Percival Pott, famoso por esa asociación que realizó entre el cáncer de escroto y los que trabajaban en limpieza de chimeneas. ¿Quiénes? Son estas chiquitas, jóvenes, finitas, acá son niños en su mayoría y miren acá cómo ingresan estos ductos de las chimeneas, ¿no? Acá vemos, miren las imágenes, son personas pequeñas, en su mayoría jóvenes, niños, y ya presentaban el cáncer de escroto. ¿Por qué? Por la ropa, por el que se pegaban allí estos componentes que dejan como producto de la combustión de las chimeneas. Entonces, ¿a quién se atribuyó la neoplasia? Posteriormente al hollín, al alquitrán que se incrustaba en la ropa y en el escroto. Entonces, por allí ya viene una asociación del cáncer ocupacional. En 1895, Ludwig Wichel, en Alemania, también determinó 3 casos de cáncer de vejiga en trabajadores de fábricas de anilinas. Estas anilinas son cancerígenas, principalmente se asocia al cáncer de vejiga, ¿no? 10 años después de esta identificación se determinó qué sustancia era, la beta-naftilamina benceno y 4-amino-difenilo. Sí, aquí tenemos estas anilinas. ¿En qué se utiliza? ¿En qué exposiciones se da? ¿En qué trabajadores?
¿sí? Tendríamos que evaluar todos los componentes o todas las ocupaciones que hacen uso de estos componentes, ¿no? Teñido de ropa, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Que se lo hace incluso de manera casera, ni siquiera se utiliza equipos de protección personal. En 1897, Santinsen en Suecia reportó pues anemia plástica, como verán, en trabajadores de llantas de bicicletas. Lenoir y Claude en Francia reportaron primeros casos de leucemia aguda por contacto con benceno en trabajadores de lavandería. Entonces, ¿qué es lo que utilizan estos trabajadores de llantas de bicicleta? El benceno. ¿En dónde se encuentra el benceno? ¿Qué es el benceno? Entonces, es importante conocer pues todas las hojas MSDS, las hojas de seguridad en una empresa que maneja sustancias químicas, y allí se tiene que detallar qué riesgo de cáncer tienen estos productos y qué medidas tú debes tomar para evitar esa exposición y hasta cuánto se va a permitir de la clasificación IAR para tener esa sustancia. Se han retirado varias, pero lamentablemente aquí en el Perú no hay una buena fiscalización, entonces se siguen utilizando. ¿Por qué? Por los costos, son más baratas a invertir en otros productos que los van a reemplazar. Entonces no se hace la eliminación, no se hace el otro control de ingeniería que vendría a ser la sustitución, control jerárquico, ¿no? Que es la sustitución. Y acá vemos pues una imagen de una anemia, de una leucemia aguda por exposición a benceno. ¿Qué nos dice la epidemiología? La Organización Mundial de la Salud estima que el cáncer atribuible a exposiciones ocupacionales varía entre 4 y 40%, miren ese valor tan extremo, ¿no? Entre 4 y 40% de la carga global de cáncer y cursa cerca de 200.000 muertes al año en el mundo. ¿Qué nos dice el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo? Que el 30% de todos los cánceres tiene un origen laboral en Europa. El Instituto Nacional de Salud aquí en el Perú, ¿qué nos dice? Respecto a cáncer ocupacional, se estima que ocupa entre 4 y 6% del total de todos los cánceres en el país. Sin embargo, si se considera solamente a la población trabajadora, esos porcentajes se incrementan. Entonces, si tú dices solamente a los que están expuestos, a los trabajadores que están expuestos a estos agentes, entonces va a incrementarse el porcentaje. Pero acá se hace el comparativo a nivel de todos los tipos de cáncer. La Organización Mundial de la Salud informa que más de 107.000 personas mueren cada año por cáncer de pulmón, que es uno de los principales cánceres afectados por tema ocupacional. Ahí están los mesoteliomas, asbestosis debido a la exposición ocupacional ¿de quién? Del amianto. Ya lo conversamos hablando de neumoconiosis, ¿verdad? Que es el asbesto o amianto. El Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo refiere que 1 de cada 3 muertes por cáncer ocupacional se deben al amianto, hablando específicamente de cáncer ocupacional. Entonces, cada año se registran en el mundo 660.000 muertes relacionadas con cáncer ocupacional, es otro dato. Sí, acá está la referencia, pero esto miren es del año 2014. ¿Cómo estaremos a la actualidad? ¿Hay estudios? Hay subregistro. En general, en todo lo que se refiere a enfermedades ocupacionales hay un subregistro. Son muy pocas las que se reportan por el mismo hecho de que la investigación de las enfermedades ocupacionales son más tediosas. Recién se está implementando, ha salido una norma técnica en el año 2024 acá de MINSA, en la cual ya te dice cómo vas a evaluar una enfermedad ocupacional. Recién ya se está en fase de capacitación a los médicos de la especialidad de medicina ocupacional y medio ambiente para que se pueda hacer la evaluación, ¿sí? Para que se evalúe estos casos, se califique y también integre ese comité, decir, este es un caso ocupacional por una enfermedad ocupacional. De accidentes no podemos decir hay mucho subregistro porque son más evidentes, son más bruscos, ¿no? Los accidentes, ya por allí que se trata de ocultar uno que otro, pero las empresas formales no se ocultan, porque peor las sanciones son más altas. En cambio, en los trabajadores independientes, sí, ¿no? O los que no tienen pues seguro complementario de trabajo de riesgo, le dicen, ándate, atiéndete por tu sí, si no digas que te has accidentado en mi taller, sino que te has accidentado en tu casa. Así llegan varios trabajadores al hospital. Entonces, eso está hablando de accidentes. Si así en accidentes hay subregistro, imagínense en una enfermedad profesional como el cáncer. Pero ya con esta normativa, pues se va a acelerar todo este proceso de evaluación, calificación, certificación de las enfermedades profesionales en general, dentro de ellas el cáncer ocupacional.
Y acá les muestro una diapositiva que la sala pues es bueno, ¿dónde es la referencia? La primera es de la sala situacional del Hospital Regional, de la Oficina de Epidemiología de Salud Ambiental en la cual trabajo, y esto es con un corte al 30 de septiembre. Entonces, esto es en general, de todos los cánceres. ¿Cuál es el predominante hasta el 30 de septiembre? De los cánceres reportados en el Hospital Regional, pues el que predomina es el de cuello uterino, ¿sí? Luego el de piel, que está en incremento, se ha presentado en este año, esto es del 2025, en el sexo femenino. El cáncer de estómago, siempre predomina el sexo masculino. Bueno, si eso ya veremos qué pasa a finales de año. Como les digo, esto es un corte de registros al 30 de septiembre de este año. El de mama continúa, ¿no? Glándula de próstata, miren los casos cómo van, pero predomina pues el de cuello uterino. Médula ósea, más en femenino, se reporta generalmente más, aumenta en masculinos, ya haciendo el comparativo, como veremos posteriormente, ¿no? A finales de año. Y glándula tiroides y demás. Y si vemos por topografía a nivel nacional, allí va, ¿no? Cuello uterino, sigue el de mama, piel, estómago, ¿sí? Miren cómo predomina en el sexo masculino, ¿sí? El de estómago, bueno, próstata, linfoma no Hodgkin y demás, ¿no? Que casi va por allí con lo que nosotros registramos en el hospital regional. Acá no se han hecho estudios, no tenemos estudios de cáncer ocupacional. En el hospital regional, de todos los casos reportados en el hospital regional, que es el que más reporta, se recibe de todas las provincias, es el que más data tenemos en el registro poblacional de cáncer de la región. ¿Cuál es la ocupación? O sea, se hace una asociación. En lo que he podido ya, porque se está haciendo un control de calidad, que lo hago yo para que estén las fichas completas, muy pocos registran ocupación. Entonces, por allí como que hay un subregistro, pero en los gruesos que se ha podido ya pasar el control de calidad con los datos completos, está en amas de casa y agricultores. Eso es lo que les puedo informar. En general, en todos los tipos de cáncer, ¿no? Etiología, pues, como les dije, depende del agente al que se exponga. Aquí tenemos el agente cancerígeno, es aquel agente físico, químico, biológico, presente en el medio ambiente laboral que induce a cáncer a las personas trabajadoras que están en contacto con ese agente. ¿Qué es lo que pasa con esos agentes? El agente mutágeno es aquel agente presente en el ambiente laboral que puede producir alteraciones en donde, en el material genético de las células de un organismo, y lo puede transmitir de forma hereditaria a sus descendientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hubo una mutación, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con las células? ¿Qué es lo que pasa con las células para que se convierta en cáncer? Bueno, esta es una diapositiva muy sencilla, muy simple. Acá están todos los agentes, sí, físicos, químicos, biológicos, por lo regular. Y acá tenemos pues en el proceso de trabajo. Tiene que ver con la exposición a estos agentes y un proceso de trabajo. ¿Cómo se da el desarrollo de la célula? Acá tenemos una célula, un tejido sano. Miren cómo se ve el tejido sano, cómo se da la división celular. Esta es una célula sana. Cuando ya hay cambios genéticos, ¿qué es lo que pasa, no? Cómo se va duplicando, ahí hay un crecimiento anormal, aquí viene la división anormal y la presencia de tumoración, células malignas y demás. Para informarles todos los casos de cáncer que reportamos en el hospital regional, ahí sigue siendo el que tiene mayor frecuencia en cuanto a su diagnóstico. No se diagnostica entre un 3 y 4 de estadio. Se están diagnosticando en estadios avanzados. ¿A qué se debe apuntar? Para ello es la prevención. Medicina ocupacional, salud ocupacional, hablando de la parte laboral, nosotros vamos mucho a la prevención, ¿no es cierto? Eso es lo que te dice tu ley, cultura de prevención de riesgos laborales. Y eso es lo que nos falta. No se están haciendo la detección oportuna que tú detectes por un tamizaje. Ideal es que las personas vayan a un tamizaje y te diagnosticaron un cáncer incipiente, en un nivel, en un in situ. Entonces, ahí puedes actuar y tener mejor respuesta a que te llegue un cáncer en un nivel 3 o 4. Y en ese nivel, en ese estadiaje es el que se están presentando en la mayoría. Claro que ya para este año se ha visto un incremento de tamizajes, pero todavía no es el grueso, ¿no? Siguen habiendo casos entre 3 y 4 en estadios de cáncer. ¿Qué está bien? No hay un diagnóstico precoz, por lo cual no habrá un tratamiento oportuno. Pues acá tenemos los agentes físicos, biológicos, ¿no? Su representación de los agentes físicos, acá la radiación, ustedes van a ver así una representación, biológicos. Ustedes que están yendo al hospital, fíjense, en las cajitas de punzocortantes van a tener estos
estos símbolos, y los agentes químicos, cómo se representan. Si damos tipo de agente, miren acá, en la radiación UV sí te causa cáncer, ¿no? La exposición a cáncer en determinadas horas del día, tienes que cuidarlo porque la radiación aquí en Cajamarca es intensa. Casi se aproxima a la de Puno, por la zona, por la altura, por los glaciales en Puno, acá por la línea ecuatorial, la ubicación en la que nos encontramos. Entonces, entre las 10 de la mañana, 11 de la mañana, 3 de la tarde, tienes que protegerte, ¿no? Ojos, piel, desde arriba el sombrero de base ancha, las orejas, en donde se presenta generalmente el cáncer de piel, en donde se está en pabellones auriculares, en nariz, en zonas de maxilares. Allí se está detectando la mayoría de cáncer, ¿no? Acá, como ven en esta imagen, en una actividad sanitaria, tomas de radiografías, la radiación ionizante. No te proteges, no tienes el mandilón, en el caso de las colposcopías, todo lo que se hace en imágenes también con los ARCO-ENCE tiene que haber una protección porque emiten radiación. Entonces ahí estarían expuestos el personal de salud. El agente biológico, vemos pues la hepatitis B, la hepatitis C. ¿Te causa cáncer? Sí. El VIH, ¿qué se presenta en el VIH? El sarcoma de Kaposi. ¿Hay o no hay cáncer? Entonces, solamente por una actividad, una extracción de muestra, si tienes un pinchazo, si quieres reencapuchar la aguja y demás, si tu paciente es un paciente con hepatitis, tú no estás vacunado, entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? Bueno, eso se va a hablar en la siguiente clase. Y bueno, acá también la preparación, miren, en los agentes, no solamente minería, la extracción de minerales, socavones, los metales pesados y demás, hay exposición en estos puestos de trabajo, sino en el personal de salud. La preparación de citostáticos sin una cabina de flujo laminar expone al trabajador a que tenga un cáncer, ¿sí? A la transformación del ADN. Por ello, en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, a las enfermeras que aplican estos medicamentos, ¿sí? Se les hace estudios genéticos, se les hace estudios en la orina para hacerles seguimiento y ver cómo se encuentran. Entonces hay requisitos para ver quién entra o no entra a laborar en estas áreas. No es así nomás que se va a aplicar estos medicamentos. Y acá para que recuerden la clasificación IARC de los agentes carcinógenos y mutágenos. Entonces, la 1, obviamente, si tú ves en tu hoja MCDS que deben tener todas las sustancias químicas, si estén agente 1, pues tienes que cuidar a tu trabajador. No debería utilizar ese agente. En salud se utiliza, pero siempre y cuando tengas todo tu equipo de protección personal y la preparación desde el transporte, el almacén, la preparación, la administración y la eliminación tienen un protocolo especial. ¿Para qué? Para que no expongan a ninguna de las personas que están inmersas en esas actividades. El 2A es un agente, bueno, que es probable carcinógeno que para los humanos, ¿no? El 2B ya es posible carcinógeno para los humanos. El 3 no es clasificable como carcinógeno en humanos. Y el 4 es un agente, probablemente no es carcinógeno. Tienes que cuidar el 1, el 2A y hasta el 2B, ¿no? Principalmente el 1. Como les dije, el cuadro clínico que se presenta y la clínica es semejante a cualquier otro cáncer. Si es allá el pulmón, se va a tener la misma sintomatología a nivel de cáncer pulmonar. Si es en hígado, lo mismo. Si es a nivel de fosas nasales, si es a nivel de laringio y demás, vejiga, las mismas manifestaciones. El periodo de latencia igual es largo, prolongado, dependiendo mucho del estadio en el que tú diagnostiques, pero para que llegues a ese estadio, ¿cuántos años pasaron de exposición? ¿Sí? Y lamentablemente el cáncer es el enemigo silencioso que se presenta, como cualquier otra enfermedad, que se presenta en estadios avanzados. ¿Por qué? Porque no se hace un diagnóstico precoz, ¿no? Entonces, el cuadro clínico no es diferente al cáncer y otras etiologías, son semejantes a cualquier. Si te afecta aquí, miren, como vemos pulmones, ahí, ¿qué agente está? ¿Qué agentes? El arsénico, acrilamina, amianto, berilio, la mayoría de agentes químicos producen cáncer pulmonar. Al riñón, miren, acá está este esquemita para que vean como un resumen de qué agentes y qué te causa. Leucemia, linfoma, las aminas aromáticas, el benceno que les mencioné, ¿no? Entonces, el nasofaringe, el formaldehído, polvo de madera, estas maderas, el roble, ¿qué te causa cáncer? La madera dura te causa cáncer. Fabricación de alcohol, la laringe, pues el amianto, el mesotelioma, pero también el cáncer de laringe, todo lo que, ¿cómo es la
fisiopatología, cómo ingresa, cuando ustedes hablen de metales pesados, ahí se va a ver una partecita de cómo ingresa el agente, por dónde ingresa, por vía inhalatoria, por vía digestiva, cómo ingresa por la piel. Generalmente el más temido es por la vía inhalatoria. Entonces, de allí parte la fisiología, es en dónde se almacena, ¿sí? Dónde se metaboliza, dónde se almacena y por dónde se elimina. Y por allí viene la ubicación del cáncer, ¿no? Importante tener la asociación para declararlo como enfermedad profesional, tiene que estar el agente, el cuadro clínico, la exposición para hacer la relación causa-efecto. Entonces, acá tenemos el cáncer laboral, es similar, ya lo mencioné, a cualquier otro cáncer. Los criterios de enfermedad profesional, en resumen, tiene que haber evidencia de enfermedad, exposición, datos epidemiológicos, que haya habido reportes de este tipo de cáncer, testimonios, ahí están las pruebas, ¿sí? Y que se encuentre en la lista de las enfermedades profesionales. Así que ustedes revisen esa lista del año 2008, que ya se ha actualizado al año 2022, por si acaso. Acá tenemos, miren, pero la lista sigue siendo la misma. Aquí están los 6 agentes, ¿no? El número en grupos, que ya lo han visto también. ¿Cuáles son de manera más común? Acá, de acuerdo a esta norma técnica, la 068, ¿sí? Pulmones, pleura, asbesto, anilina, vejiga, benceno, cáncer hematopoyético, leucemias, maderas duras, las cavidades nasales, senos paranasales, el hígado, el cloruro de vinilo, el cáncer nasal de pulmón, el cromo, el arsénico. ¿Qué te causa? El cáncer de piel. Es frecuente el cáncer de piel en agricultores por exposición al arsénico. El hígado, el pulmón, esófago, pulmón, piel, el hollín, ¿no? Como vimos, los desolinadores de chimeneas, el cáncer de escroto, piel. La más frecuente, como verán acá en verde, que es el respiratorio, por donde ingresa en la gente. Sigue vejiga, 10%, tenemos también el de piel, ¿sí? La radiación, por ejemplo, ¿no? Esos son los más frecuentes y el hematológico. Entonces acá agentes químicos, ya ustedes, sílice y cristalitas aquí, ustedes ya lo vieron, ya lo mencionaron en el seminario de neumoconiosis, que es un conjunto de minerales, ¿no? ¿Dónde están en los suelos, arena, rocas? La forma cristalina más abundante es el cuarzo, ¿sí? Entonces, ¿quiénes se exponen? Agricultores, ¿sí? Minería y operaciones de molido asociadas, que es donde se exponen a estos agentes, ese polvo, las canteras, la construcción, el vidrio, la producción de vidrio, miren, incluido fibras de vidrio, el cemento. Ahí están las actividades, acá en resumen, en el arado, cosecha y demás, ¿no? La trituración de piedras, el cuarzo, acuérdense los de Huambocancha, los picapiedreros que les denominan cómo estará, les refería a esos pulmones. Acá vemos a dónde afecta principalmente el cáncer de pulmón, ¿no? Y algunas actividades acá. Esto es una imagen a la que consultó su compañero, ¿no? Dice, aquí en Cajamarca, en la ciudad, se abren, siempre hay excavaciones y demás, y los que se exponen podemos tener neumoconiosis, mencionó, depende mucho del nivel de exposición. Acá, ¿quién es el más afectado? Las personas que trabajan aquí, porque quizás de esta ocupación pasa a otra y a otra hacer lo mismo, y la exposición, como les había referido, más alto es tu nivel de exposición, más frecuente, más probabilidad, ¿no? Emisiones de motores diésel, que es lo que son una mezcla compleja de partículas, aerosoles líquidos, gases, vapores que se generan durante el funcionamiento de motores que utiliza el gasóleo como combustible. Entonces, esta composición se encuentra, ¿qué sustancias? Que se dice de emisiones de motores diésel. ¿Qué tenemos? El formaldehído, el benceno, los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Entonces, de aquí dices, ¿qué te puede causar, no? ¿Qué te va a causar? ¿Qué tipo de cáncer? Entonces, la exposición laboral, la minería, la agricultura, construcción, transporte, talleres que utilizan estos componentes, talleres en reparación de vehículos, servicios de extinción de incendios que van a utilizar algunos de estos componentes y qué te va a causar el cáncer pulmonar, generalmente. Y acá están algunas de las actividades que están expuestos a estos componentes, ¿no? El benceno principalmente. El polvo de madera dura, como les había referido, que está conformado por partículas que se desprenden de esta materia prima cuando se realiza sobre ella determinadas operaciones mecánicas, el serraje, lijar, sobre todo lijar, ¿no? Triturar, entre otros. Entonces, niveles más altos de exposición se dan en la industria de fabricación de muebles durante la tarea de ¿qué? De lijado, ¿no? También puede haber exposición en la construcción con madera, instalación y mantenimiento de suelos de madera. Entonces, ¿qué cáncer te da? Cáncer de la cavidad nasal y de los senos paranasales. Acuérdense,
Exposición a madera dura, ¿con qué asocian? Con el cáncer de senos paranasales de la cavidad nasal. ¿Quiénes van a practicar? Pero ¿quiénes más? Los cerrajeros, ¿no? Ahí están las maderas. Pero también los que utilizan en algún momento, claro, como les digo, dependiendo del nivel de exposición. El benceno, ya les mencioné, líquido incoloro, volátil, inflamable, es un hidrocarburo aromático. A la gasolina que le añades como aditivo, como aditivo que aumenta su octanaje, el benceno. Entonces se utiliza. Aquí está, mire, es un líquido incoloro. Acá están abasteciendo el uso de motores y demás. ¿Qué actividades? ¿No? Producción y refino de petróleo y gas, distribución, venta y uso de productos petrolíferos, la fabricación y el uso de productos químicos, la reparación de automóviles, producción de calzado, la extinción de incendios también. Entonces, ¿qué cáncer el benceno? Acuérdense de las imágenes, ¿no? Efectos cancerígenos en el sistema hematopoyético, leucemia, mieloide aguda, linfoma de Hodgkin. ¿Cuántas leucemias llegan en la parte clínica, en el hospital que yo veo? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos linfomas? ¿Habrá asociación con la ocupación? Allí falta incrementar esas preguntas, ¿no? Que siempre les refiero. Pregunta, ¿en qué trabajas? ¿A qué te expones? Otro agente químico, son bastantes agentes químicos, yo les estoy mostrando solamente un resumen de los más frecuentes, y uno que ustedes van a exponer también sobre el arsénico, que está pues en forma natural, que puede encontrarse en el aire, en el agua, en el suelo. Para ello hay límites permisibles de exposición. Pueden liberarse en el medio ambiente debido a ciertos procesos agrícolas, acá les muestro, procesos industriales, minería, la fundición de metales. Miren acá, ¿qué me muestra acá esta imagen? Pozos artesanales. Mientras más profundo, más exposición, movimiento de rocas, movimiento de tierras. Entonces acá las personas que consumen esta agua que no ha sido analizada para sus componentes químicos están expuestos al arsénico. Trabajo de riesgo, minería, fundición de metales, fabricación de pesticidas. En la agricultura utiliza mucho los pesticidas, los herbicidas. Desde ya el movimiento de las rocas, pero más es el uso de estos pesticidas, herbicidas que utilizan los agricultores. En los conservantes de madera, la producción de vidrio, el usar, acá como refiero, en la agricultura, ¿no? El uso de agua contaminada con arsénico, producción de semiconductores, la industria de vidrio, donde se utiliza como decolorante. ¿Qué cáncer te causa? Mire, piel, de hígado, de pulmones. Entonces, neoplasia maligna de bronquio y pulmón, el carcinoma epidermoide de piel, que empieza con una disqueratosis lenticular en disco, la enfermedad de Bowen, angiosarcoma de hígado, son las más frecuentes. El asbesto o amianto, acuérdense, conjunto de silicatos minerales hidratados que presenta una estructura fibrosa, cristalina, útiles en la industria y particularmente en la construcción. Acá están estas fibras, ¿no? Cómo se presentan. ¿Qué propiedades tienen? Resistencia a la abrasión y fricción. Por eso es que se utiliza. Acá se utilizaban mucho estos techos, ¿no? ¿Por qué? Porque son impermeables, no se deterioran, se deterioran con los años, pero resisten más. Resisten elevadas temperaturas, no es inflamable, no biodegradable y resiste la erosión. Pero están compuestos por sustancias cancerígenas. Acá tenemos una imagen del mesotelioma, ¿sí? Como producto de la exposición al asbesto o amianto. Ahí está en necropsia y miren una imagen de, bueno, acá en construcción no trabajan así, ¿no? Ustedes vean de manera casera cómo desmontan las casonas, las casas antiguas, no están así los trabajadores con equipos de protección personal. Bien, por dónde ingresa, dónde va, qué es lo que genera. El formaldehído, gas incoloro, muy volátil, inflamable, tiene muchos usos como fabricación de resinas para elaborar plásticos, en textilería. Ustedes ven sus scrap tan bonitos, mientras más caros, más refinados, más exposición a los que lo producen. Utilizan el formaldehído. En el sector sanitario, su uso como conservante y fijador de tejidos y anatomía patológica. Ustedes han estado expuestos. Por eso es que tienes que estar con tus equipos de protección personal adecuados. En anatomía patológica para fijación de tejidos, se disuelve, bueno, agua y metanol, no formol. Se utiliza también como desinfectante en esterilización, también. Entonces, ¿qué actividades están expuestas? En esterilización, anatomía patológica, la lectura de muestras, ¿y qué te puede causar? Cáncer nasofaringe, leucemia mieloide, cáncer de senos paranasales. Y los citostáticos asociados generalmente al personal de salud. Grupo de medicamentos ampliamente utilizados en el tratamiento de cáncer. Estás tratando cáncer, pero a la vez te estás exponiendo a un riesgo de cáncer si es que no lo manejas de la manera adecuada.
efectos carcinogénicos, mutagénicos, teratogénicos, miren todo lo que produce, riesgos, recepción, de lo que les decía, transporte, almacenamiento, ¿qué más? La administración y la eliminación, ¿no? La preparación de estas dosis, cómo debe realizarse en este tipo de cabinas. ¿Qué te causa? Cáncer de vejiga, cáncer nasofaringio, leucemia, la de vejiga, ¿no? Que es frecuente. Ahí está la leucemia, acá está la aplicación, miren un paciente y cómo administra. Y ahora pasando pues a los agentes físicos, los más comunes, la radiación ionizante. Esta radiación ionizante pues es de energía que liberan los átomos en forma de ondas electromagnéticas y hay exposición pues en radiodiagnóstico, radioterapia, medicina nuclear, la radiología convencional, la angiografía intervencionista, el cateterismo cardíaco, fluoroscopías, uretrocistografías, la implantación de marcapasos, utilizan mucho el arco en C, deben haber rotado por allí quizás algunos de ustedes cuando han hecho la rotación en cardiología, oncología y odontología, ¿no? Entonces, la exposición a radiación ionizante puede provocar cambios irreparables en el ADN, que puede dar lugar al cáncer. Acá, como se ve, sí, ¿qué es lo que te genera la radiación ionizante? Si tenemos el ADN, miren la transformación que se genera. Y bueno, acá para solamente resumirles de los efectos que te causan la radiación ionizante. Tenemos efectos estocásticos y los efectos o no deterministas y los efectos deterministas o no estocásticos. ¿Qué tiene que ver acá? Su mecanismo, naturaleza, gravedad y dosis. ¿Qué diferencia hay entre ambos? En que los efectos estocásticos son independientes de dosis y los no estocásticos son dependientes de la dosis. ¿Qué quiero decir con ello? Muchas veces dice, ay, es muy baja la radiación, pero cuídate de esos efectos que no dependen de la dosis, porque dependiendo también de la susceptibilidad que tengas, te puede generar una alteración. ¿Sí? Acá, bueno, vemos imágenes, una toma sobre todo de radiografías. Yendo a los riesgos biológicos, el 70-85% de todos los cánceres por agentes biológicos están relacionados con ¿quién? La hepatitis B y la hepatitis C. Las personas con infección del VIH son más propensas a desarrollar ciertos tipos de cáncer de manera ya secundaria, ¿no? Linfoma, sarcoma de Kaposi y leucemias. Acá, bueno, un pequeño resumen del riesgo de que tú tengas el virus y te expusiste a un agente biológico, que tengas la hepatitis, ¿no? Hepatitis B de 2 a 30%, VIH entre 1 y 4%, perdón, la hepatitis C 1 y 4%, y es más bajo con el que se expone a un paciente con VIH si tienes una exposición a sangre, secreciones, una herida punzocortante y demás, un 0.3 a un 0.4%. Y más nos cuidamos de acá del VIH y no de la hepatitis B y hepatitis C. Y acá, bueno, viene toda la transformación y los hepatosarcomas que te puede causar, pues, ¿no? Y ahí está el sarcoma de Kaposi y algunas imágenes. ¿Qué medidas preventivas? Lo importante, como les dije, en salud ocupacional es la prevención. Nosotros tenemos que ver la prevención. Entonces, ya les había hablado de los controles jerárquicos, ¿no? ¿Qué es lo primero? Eliminas o sustituyes o haces controles de ingeniería, medidas administrativas y por último tu equipo de protección personal. En eliminación, lo ideal es prohibir la presencia de estas sustancias carcinogénicas. Mira, ¿cómo puedes estar manejando del grupo 1? Lo único que puedes permitir es en la actividad sanitaria. En otras, sustitúyelo, ¿sí? Sustituye ese amianto, ese asbesto, sustituye. Está prohibido acá, pero se sigue utilizando, ¿no? Porque son más baratos. Entonces, se debería prohibir la presencia de estas sustancias en los procesos industriales. Hay que hacer una investigación industrial de sustancias no carcinogénicas a utilizar como sustitutos, que también eso sería lo ideal. El control de ingeniería, bueno, las cabinas para aislamiento, como la preparación de citostáticos, las cabinas de flujo laminar, también humedecer las zonas donde hay pues esa cantidad de polvareda, ¿no? El movimiento de tierras, separación que puede lograrse con elementos físicos, sistemas de ventilación con presión positiva en los lugares de trabajo, ¿no? Hay que colocar inyectores, extractores, cabinas de flujo, como ya les referí. Las medidas administrativas, rotar de puestos de trabajo, hay que capacitar y hacer. El personal tiene que conocer a las sustancias a las que se expone, tiene que conocer sus peligros a los que se está exponiendo, qué medidas de control debes tomar y hacer los chequeos. Los exámenes médicos ocupacionales es una parte, pero además de ello se tienen que hacer los chequeos preventivos, ¿no? Implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de lo que nosotros estamos tratando en el curso,
bajo la normativa de la Ley de Seguridad 29783, ¿no? Que te habla del sistema de gestión, que tiene que ver todo con la implementación de las medidas de seguridad, salud ocupacional, higiene y vigilancia médico-ocupacional en la que nosotros estamos mencionando, que tiene que ver con los exámenes, el seguimiento. Ustedes ya saben lo que es la vigilancia médico-ocupacional. Y bueno, los equipos de acuerdo al de protección personal, de acuerdo al riesgo ocupacional, pero ¿qué tiene que ser? El adecuado, el uso adecuado, el mantenimiento e higiene adecuadas del equipo de protección personal. Tener, pues, para los agentes biológicos, la universalidad, el uso de barreras, la adecuada eliminación de los desechos. Mira, acá tienes que tener un dosímetro, y con el dosímetro a veces hasta se prestan el dosímetro. Hay una supervisión, préstame tu dosímetro. No, pues, me olvidé mi dosímetro, tráelo, es personal. Ahí tienes que ver si ya estás pasando los umbrales de radiación para que te den, ¿por qué tienen su descanso bajo una normativa los que se exponen a la radiación? ¿Sí? ¿Cómo es que se exponen? Un momentito, chicos. Entonces, ahí haces la rotación, das el descanso por radiación. Pero ¿qué sucede? Los que se exponen y trabajan en un sector público, les dan su descanso por radiación, por prevención, y se van a otros lugares y siguen trabajando de manera privada. Entonces sigue acumulándose la radiación. La radiación es acumulativa. Lo mismo que sucede con la exposición a los rayos solares. Tú dices, quiero estar bronceado, y estás súper bronceado, y dices, qué bonito color. Tu piel se defiende, el bronceado es una defensa. Pero eso no significa que no sigas acumulando la radiación. Acumulas radiación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues el control biológico, los equipos, aparte de las barreras físicas, las barreras biológicas, las vacunas, ¿no? La hepatitis B sí se previene con las vacunas, pero hay que conocer si eres tú reactivo o no a la vacuna, ¿no? Las cabinas de flujo laminar acá, las mascarillas y demás. Acá está la ducha obligatoria para que no lleves en la ropa estos agentes. Sí, el uso de respirador, prohibido comer y beber, porque ahí te llevas las sustancias, fumar, siempre el cigarrillo, para cualquier patología te va a exacerbar esa patología, te incrementa incluso cualquier tipo de complicación. Uso obligatorio, pues acá te dice, utiliza de manera obligatoria tus equipos de protección personal, máscaras. Entonces, ellos siempre tiene que haber en un lugar de trabajo la señalización, y estos señales de prohibido comer, beber y fumar en el lugar de trabajo. Bueno, vamos a finalizar con Para evitar el cáncer laboral, es necesario que actuemos ya. Si eres responsable de una empresa, identifica si hay sustancias cancerígenas o se pueden generar en alguno de los procesos. Elimínalas o aplica siempre las medidas de prevención y protección necesarias. Si eres técnico de prevención, mantente al día sobre los últimos avances. Asesora a las empresas e informa y forma a los trabajadores. Si trabajas con agentes cancerígenos, aplica rigurosamente todas las medidas que pongan a tu disposición. Trabajemos juntos para prevenir el cáncer laboral. Evitemos hoy el cáncer laboral de mañana. Bueno, eso es todo. Si tienen alguna consulta. ¿Alguna consulta, por favor? 41. Gracias, doctora. Todo bien. 41 participantes. Bueno, entiendo que en su lugar donde han viajado no tienen internet, por ello no se comunican, ni siquiera se conectan. No sé si la doctora Paola logró comunicar, Paola si está, no la veo. Iba a ingresar también. Todo bien, doctora. Bueno, eso es todo. Hasta luego. Nos estamos viendo. Cuídense. No se comparte las diapositivas. ¿Sí? Tómenlo en cuenta. Espero hayan entendido, hayan prestado atención. Estas diapositivas no las voy a compartir. Nos estamos viendo. Cuídense. Gracias, doctora. Hasta Muchas luego. gracias, doctor.